En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Palabras de un tango de Enrique Santos Discépolo, que se hicieron sentir a lo largo de un siglo. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, revoluciones sociales, el horror del Holocausto, la bomba atómica. Pero también el esplendor de los avances científicos, la penicilina, el auto, el teléfono, historias contadas por primera vez en la pantalla de un cine. Una Argentina industrializada en periodo de entreguerras, el nacer del peronismo, el movimiento obrero y el vigor sindicalista. 100 años en los que se asoman conflictos raciales, luchas de minorías, una escalada imparable de la ciencia y la tecnología. Siglo XX, ¿un cambalache? Grandes pérdidas, grandes avances. Hoy, siglo XX, guerras y más guerras. Hoy tenemos mucho para contar. Por supuesto, porque desde ayer venimos recorriendo sucesos históricos que se han desarrollado en el convulsionado siglo XX. Mientras Europa se acercaba a una guerra, Argentina vivía años de crecimiento económico y conquistas sociales. Argentina marcamos. Entre esas conquistas se encuentra el derecho al voto, que dio inicio a una nueva etapa en nuestro país. Y aunque estábamos muy lejos de los campos de batalla, vivimos las consecuencias de esa guerra, la Primera Guerra Mundial. En 1912, 2 años antes del inicio de la Primera Guerra, en la Argentina se había aprobado una ley importantísima. ¿Te acordás cómo se llamaba, Luca? La ley Sáenz Peña. Sabía que la tenía al punto de la lengua. Esta ley proclamaba el voto secreto y obligatorio para la población masculina en todo el territorio nacional. Las mujeres todavía no votaban. No, estamos en los comienzos del siglo XX. Las mujeres van a tener que esperar 35 años más para ganar ese derecho. La ley Sáenz Peña significaba el fin del fraude electoral promovido por los gobiernos conservadores. 2 años más tarde, mientras Europa se precipitaba al abismo, los argentinos iban a las urnas por primera vez en las elecciones de 1916. Además, nuestro país vivía años de crecimiento demográfico y de desarrollo económico. Ningún país latinoamericano entró en guerra en esos años. La Primera Guerra Mundial se va a dar en el transcurso de 2 periodos. Un gobierno conservador, el de Victorino de la Plaza, y a partir de 1916 el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, donde nace el irigoyenismo. El inicio de la guerra, lejos de afectar el comercio de alimentos con los países involucrados, aumentó la demanda. Se exportaban alimentos a Inglaterra, Alemania, Bélgica y Francia.
Argentina se había posicionado en el mercado internacional como gran proveedora de alimentos e intentaba mantenerse al margen de la guerra para poder comerciar libremente. Mientras el conflicto se limitaba al continente europeo, Argentina pudo sostener cierto equilibrio a la hora de comerciar con las partes enfrentadas. Pero en 1917, cuando la guerra se expandió hacia el aire y se trasladó al mar, sostener esta situación comercial se volvió más difícil. La ruta comercial con Europa se hizo dificultosa y el impacto económico comenzó a sentirse. Se inicia una etapa de mayor conflictividad social. Irigoyen entendía la neutralidad partiendo del concepto de paz como estado natural. Además de que nuestro país no podía darse el lujo de perder mercados. La neutralidad se daba por defecto en el marco de un conflicto que involucraba a terceros. Europa estaba sumida en una crisis. A los meses de dudosa paz que siguieron a la guerra, se sumaron estallidos revolucionarios originados a partir de la Revolución Rusa. Marcamos Rusia. Al finalizar la guerra, Argentina, que había conseguido mantenerse a distancia del conflicto bélico, vivirá en carne propia esta oleada revolucionaria. En el marco de un mundo convulsionado por los conflictos bélicos, la República Argentina se posiciona comercialmente y conquista derechos con la proclamación de la Ley Sáenz-Peña, de voto obligatorio y secreto, en 1912. Se convoca elecciones presidenciales en 1916. Los conservadores se presentaron en dos facetas: el Partido Demócrata Progresista con el candidato Lisandro de la Torre, el Partido Conservador con Marcelino Ugarte. La victoria fue para el candidato de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen. La primera presidencia de Yrigoyen fue desde 1916 a 1922. Los radicales se adjudicaban ser la fuerza moral que tenía como misión reconstruir el país. Y los conservadores, por primera vez en mucho tiempo, debieron adaptarse a ser la fuerza opositora. El radicalismo, con un concepto más federal, abrió la posibilidad al voto en las provincias, aunque algunas ya se habían sumado en las elecciones de 1916. Durante el gobierno de Yrigoyen, todas las provincias, salvo Santa Fe, fueron intervenidas. Lo mismo ocurría con los gobiernos conservadores, pero el radicalismo se diferenciaba de sus opositores por la defensa de cuestiones sociales. Escucha a los trabajadores, a sindicalistas y media en los conflictos. Esto genera resistencia y eleva las críticas por parte de los opositores, aludiendo que el gobierno era demasiado débil a las demandas obreras. Además, los acusan de querer perpetrarse en el poder y alegan que son incapaces y no están a la altura como para manejar el país. La crisis en Europa, debido a la guerra y la imposibilidad de completar las rutas comerciales por mar, disminuyen las importaciones y los ingresos fiscales. Se encarecen los productos importados que consume la mayor parte de la población. Los trabajadores golpeados por esta crisis reclaman aumentos salariales. Para fines de 1917 comienza en Córdoba el movimiento de reforma universitaria. Los estudiantes luchan para modificar los estatutos y se manifiestan en contra del poder vitalicio de los rectores. Piden cambiar el estatuto, modificar la planta de profesores, los planes de estudio y las normas disciplinarias. Es decir, terminar con un sistema académico anticuado. Dentro de este movimiento conviven estudiantes radicales, socialistas e independientes. Yrigoyen apoya el movimiento. Con el apoyo del gobierno, en 1918 triunfa la reforma universitaria. La reforma se extiende a Buenos Aires y a toda América Latina. Para diciembre de 1918 comienza una huelga de 2.500 obreros en una metalúrgica. Pedro Bacena e hijos, que se había visto afectada por la crisis de la Primera Guerra Mundial, proponía bajar los costos. Los obreros pretendían mejores condiciones laborales, y la huelga terminó en enero de 1919 con un enfrentamiento y represión que tuvo un saldo de 700 muertos y 4.000 heridos. A esta semana de conflicto se la llamó la Semana Trágica. En 1921, una nueva protesta sacude al país. Los trabajadores de la lana de la Patagonia van a la huelga. Los arrieros y peones de estancia trabajan entre 14 y 16 horas por día, con salarios muy bajos.
Irigoyen envía a los militares a levantar la huelga. Los militares reprimen y asesinan a los huelguistas que presentan batalla. Este evento trágico se va a conocer como la Patagonia Rebelde. En 1922 llegaban nuevamente las elecciones y el radicalismo presenta como candidato a Marcelo Torcuato de Alvear, miembro de una familia tradicional pero adherido a la UCR. Desde un inicio se convirtió en presidente, ganando por mayoría en 12 provincias argentinas. Comienza un segundo gobierno radical. Busca disminuir el gasto público, moderniza al Ejército Nacional, impulsa leyes de jubilación de maestros primarios y fija la jornada laboral en 8 horas de trabajo. Se crea la primera refinería de petróleo y se crea yacimientos petrolíferos fiscales. Se abre un fuerte debate sobre la posibilidad de nacionalizar la producción de petróleo. Este será el eje central en la nueva campaña presidencial de Irigoyen. En el Congreso, el radicalismo estaba dividido entre personalistas, que eran los hombres fieles a Irigoyen, y antipersonalistas, que estaban en contra. Irigoyen triunfa en las elecciones en 14 provincias y tiene mayoría en el Congreso. Firme en su posición de nacionalizar la producción del petróleo, se ocupa de buscar consenso. La crisis económica de 1929, que comienza en Estados Unidos, afecta a nuestro país también. La oposición se endurece y la salud de Irigoyen, que comienza a deteriorarse, genera un clima enrarecido, desestabilizante. Los líderes de la oposición piden la renuncia del presidente. Ministros y militares dejan solo a Irigoyen, que ya estaba muy enfermo. En las calles comienzan manifestaciones de estudiantes pidiendo su renuncia también. El 5 de septiembre, Enrique Martínez, el vicepresidente radical, asume la presidencia ante el deterioro de Irigoyen. Al día siguiente, José Félix Uriburu, líder de la oposición, subleva a las fuerzas militares y junto al general Agustín P. Justo y un grupo de civiles se dirigen a Casa de Gobierno. A pesar de los disturbios en Plaza de Mayo, ingresan y obligan al vicepresidente a firmar la renuncia. De esta forma, el 6 de septiembre de 1930 se lleva a cabo el primer golpe de Estado de la historia argentina. Durante el agitado siglo XX en el mundo, en la República Argentina, se ganaba un derecho muy importante para asegurar a los gobiernos democráticos: el voto secreto y obligatorio. Hola, me llamo Antonio Perrielo, voy a sexto grado, tengo 11 años y voy a la escuela Ramos Mejía. Hola, buenas tardes, soy María de los Ángeles Paz, estudio en la escuela Eusebio Correa, número 1062. Hola, soy Valentino Hitter y bueno, me invitan a hacer esta entrevista, así que voy a responder las preguntas que me están haciendo. ¿Qué garantiza poder votar? Y tener tu elección de quién va a ser esa persona que te va a gobernar. Votar es un derecho y un deber que garantiza la Constitución de la Nación Argentina. Todos tenemos voz y a través del voto nos escuchan. Votar te garantiza dar tu opinión, que vos puedas opinar de votar, algo, o sea, no sé, eso me parece como dar tu opinión. ¿Cómo crees que debe ser ese voto? Pero más que nada que vos puedas elegir y sin que es secreto, claramente, porque puede que te amenacen para que vos votes lo que ellos quieren que votes, pero más que nada libre. El voto debe ser secreto y es una esperanza de una mejor calidad de vida para la persona que deposite en la urna. Como es, digamos, o sea, agarras un papel anónimo, debe ser anónimo el voto. ¿Cuál es la importancia de poder elegir a nuestros propios representantes? Y que vos elijas es como... es tu futuro más que nada. Es como quién te va a estar... quién va a llevar el país adelante.
La importancia de votar es una de las libertades más importantes como individuos y debemos votar para elegir a las personas que nos representen en el poder ejecutivo y legislativo. Y que elegís como, entre comillas, el futuro de nuestro país. Vos podés dar tu opinión porque el futuro va a ser gobernado por la persona que elegiste. Entonces elegís como el futuro de Argentina o de tu país donde vivís. Entonces es importante votar bien para que sea el que gobierne por 4 años, creo, algo así. Mirá, ok, ahí vienen. Parece que van a pasar bastante cerca, ¿eh? A ver, si bien los conozco desde que nací, aún no puedo creer cómo algo de ese tamaño pueda volar. Es un pájaro de metal. La verdad, Luca, es que son muy impactantes, tenés razón, y pueden ser intimidantes. Pero, ¿sabías que en la actualidad está considerado el medio de transporte más seguro del mundo? También son máquinas voladoras terriblemente efectivas en conflictos bélicos, pero no siempre ha sido así. Sin duda, los aviones son grandes protagonistas del siglo XX. Si bien se suele ubicar su invención sobre finales del siglo XIX, su auge y desarrollo se produce a lo largo de todo este siglo. La industria de la aviación transformó las relaciones entre los países, el comercio, los modos de desplazarse, el desarrollo y los resultados en las guerras. Hoy en día, estas máquinas voladoras están equipadas con la última tecnología y en su diseño intervienen los mejores científicos e ingenieros del planeta. Se podría considerar que el primer precursor del vuelo del hombre fue Leonardo da Vinci. Este inventor de la ciudad italiana de Florencia dio lugar a estos precedentes cuando inventó la máquina voladora. Estaba concebida de tal forma que el piloto debía mover las alas con las manos y los pies y la cola con la cabeza, una locura. En el transcurso de casi 3 siglos, hasta el siglo XIX, no cesaron los intentos de volar llevados a cabo por toda clase de hombres valerosos y algunas veces fanáticos. El paso siguiente fue la invención del planeador por George Cayley en 1799, un ingeniero británico considerado por sus estudios sobre el tema como el padre de la aerodinámica. Fue el primero en ver la necesidad de principios básicos para la aeronáutica: suspensión, fuerza motriz para vencer la resistencia del aire y, obvio, control en vuelo. Varios intentos de construir una aeronave que pudiera despegar y mantenerse en el aire fracasaron. Un seguidor de Cayley y también inventor, William Samuel Henson, diseñó y patentó en 1842 el primer avión que iba equipado con un motor de vapor, hélices y un ala fija. Clement Ader, un ingeniero francés, en octubre de 1890 consiguió que su aparato de hélice llamado Éole se elevara unos pocos centímetros y recorriera 50 metros. Hiram Steven Maxim, en julio de 1894, probó de volar con un avión enorme. Un biplano de 32 metros de envergadura, más de 3.000 kilos de peso y 2 motores de vapor de 180 HP cada uno. Esta aeronave despegó, tomó un poco de altura y recorrió 60 metros, pero era muy difícil de manejar y se estrelló. El científico y profesor estadounidense Samuel Langley, el 6 de mayo de 1896, tuvo cierto éxito en el primer vuelo con una aeronave diseñada y construida por él. El 14 de agosto de 1901, en Connecticut, Estados Unidos, el físico alemán Gustav Whitehead, ante 20 testigos, logró volar 3 veces su modelo número 21. El 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, los Wrights probaron un biplano llamado Flyer de 2 hélices, impulsado por motor de combustión interna de 12 cb y 90 kilogramos de peso, que ellos mismos diseñaron y construyeron. Es muy loco el diseño, es un avión muy viejo. El 13 de septiembre de 1906, el ingeniero Santos Dumont consiguió ante un numeroso público el primer vuelo a motor pilotando un avión llamado 14 bis y logrando una distancia de 221 metros.
Si bien existe una discusión acerca de a cuál de estos últimos ingenieros adjudicarle la invención del avión, claro está que durante siglos fueron proyectos y en el siglo XX el avión dio sus primeros vuelos, su crecimiento y desarrollo. Para este experimento presentamos el desarrollo tecnológico que permitió la invención del avión y más tarde el desarrollo de la industria aeronáutica. ¿Qué vamos a hacer hoy con todos estos papeles? Vamos entonces a construir aviones de papel. Me encanta. Toda la primaria, secundaria y bueno, hasta la adultez de hoy en día, bueno, armé aviones de papel. Muy bien, y entonces, ¿te gustaría dibujar un avión? Dale. Muy bien. Pero para que este experimento funcione y los chicos y chicas que nos están viendo puedan entenderlo, tenemos que explicar antes un par de cosas. Así Soy que, todo oído, Magalí. bien, para que los aviones puedan volar, se necesita aprender algo de física. No en vano tardaron más de 3 siglos en conseguirlo. Así es, y si bien nosotros vamos a experimentar con una nave de papel que pesa muy poco, tenemos igual que entender que estos principios físicos consiguen hacer volar máquinas de 80.000 kilos. Increíble. Sí, en primer lugar necesitamos que la nave tenga una forma aerodinámica. Es decir, que su diseño permita dejar fluir el aire y que no haya ningún frente que lo detenga. Pongámosle que por acá pasa aire, por acá también, ¿no? Ujú. Por acá. Bien. Perfecto, cuando esté armando mi avión, eso voy a tener en cuenta entonces. Luego vamos a tener una variación, una combinación entre la nave, específicamente las alas del avión, la presión atmosférica y la velocidad. Pará, ¿y cómo sería esa combinación? ¿Es algún tipo de magia oscura de la Edad Media? No. El ala de un avión produce un flujo de aire que es proporcional a su ángulo de ataque, es decir, a su orientación hacia arriba y a la velocidad con la que se desplaza respecto a la masa de aire que lo rodea. Entonces, la masa de aire que va por la parte superior del perfil aerodinámico tendrá una velocidad mayor que la que discurre por la parte inferior. Esa mayor velocidad implica una menor presión. Es decir, la corriente superior posee más velocidad y menor presión y la corriente inferior todo lo contrario. Esta diferencia de presiones produce una fuerza aerodinámica que empuja al ala desde la zona de mayor presión, es decir, la de abajo, hacia la zona de menor presión, o sea, la de arriba. Esto sería la tercera ley del movimiento de Newton. En cierto modo, esa fuerza ascendente que actúa sobre el avión y contrarresta su peso es la causante de que el avión se eleve. A esta fuerza la crean las alas del avión cuando éste se desplaza a través de una corriente de aire. ¿Se entendió? Un poco, creo que sí, pero ¿vamos a construirlos o no? Dale, perfecto. Vamos. Como sabemos, hay distintas técnicas para hacer un avión. Cada uno, si querés, arma una y vemos cuál vuela más. Me parece muy bien. Esa es una. Ahí va. Y esta es otra. Vamos a probarlos, dale. 1, 2, 3. ¡Wow! Definitivamente volaron. Y ahora ustedes pueden hacer lo mismo. Este es otro que hice yo. Miren. ¿Tiramos ¡Cuidado! otro? Pues se voló mucho. ¡Wow! Construimos un avión de papel. Elementos: pizarra, marcadores y hojas de colores A4. Reconocemos las leyes de la física que tienen que ver con este experimento. La masa de aire que va por la parte superior del perfil aerodinámico tendrá una velocidad mayor que la que discurre por la parte inferior.
La corriente superior posee más velocidad y menor presión, y la corriente inferior exactamente lo contrario. Esta diferencia de presión produce una fuerza aerodinámica que empuja al ala desde la zona de mayor presión, es decir, abajo hacia la zona de menor presión, arriba, y hace que se eleve. Así es como vuela un avión. Siguiendo en la línea de los grandes inventos, el siglo XX trajo consigo muchos de los cambios más significativos en la historia de la humanidad. Inimaginables avances tecnológicos y científicos dieron lugar a numerosas invenciones que han cambiado completamente la forma en que hoy apreciamos la realidad. En 1928, el escocés Sir Alexander Fleming descubrió las capacidades antibióticas de la penicilina presentes en el hongo Penicillium chrysogenum. Hasta entonces, el mínimo error médico, una infección o cualquier tipo de herida podría convertirse en un enorme y fatal problema. Su descubrimiento trajo importantísimos avances en la medicina, la salud y la calidad de vida de las personas. A partir de ese momento se desarrollaron todo tipo de antibióticos. Y se logró tratar toda clase de infecciones. La tasa de mortalidad descendió enormemente. Durante el siglo XX, gran parte del crecimiento del promedio de vida de la población se debió a la eliminación o control de enfermedades infecciosas, las vacunas y, por supuesto, los antibióticos. Algunos científicos, entre ellos Louis Pasteur, habían descubierto que sustancias producidas por microorganismos servían como medicamentos contra enfermedades producidas por otros microbios. El bacteriólogo inglés Alexander Fleming había participado como médico investigador en la Primera Guerra Mundial y sus trabajos iban dirigidos a tratar de obtener sustancias que disminuyeran la alta mortalidad causada por infecciones bacterianas en los heridos de guerra. Varios realizaron experimentos al respecto, pero fue un hecho prácticamente casual el que llevó a Fleming al descubrimiento del primer antibiótico. En 1928 conservaba en su laboratorio cultivos de estafilococos, bacterias que son responsables de la septicemia, abscesos y otras dolencias. Después de varios días de ausencia, al retornar a su laboratorio, notó que una de las placas con colonias de estafilococos estaba contaminada por un hongo. Fleming estaba a punto de desecharla cuando observó que esas colonias de color amarillento habían desaparecido en los lugares donde había crecido el hongo. En esos lugares solo quedaban gotas de un líquido. Así se dio cuenta que el hongo disolvía las bacterias. El hongo en cuestión era Penicillium notatum y Fleming llamó consiguientemente penicilina al principio activo que producía. Durante casi 10 años, los esfuerzos de Fleming por aislar la penicilina fueron infructuosos. Esos estudios avanzaron poco. En 1939, los investigadores Ernst Chain, bioquímico de origen judío que había huido de Alemania, y el patólogo británico Howard Florey, aislaron y purificaron la penicilina. Durante la Segunda Guerra Mundial, este antibiótico le salvó la vida a miles de heridos de guerra. También probó ser eficaz contra la sífilis, el tétanos y otras enfermedades causadas por bacterias. Fleming, Chain y Florey recibieron el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1945. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, también conocido como Juan Rulfo, fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano. Sus dos obras narrativas más relevantes son El llano en llamas, 17 relatos de 1953, y su reconocida novela Pedro Páramo, publicada en 1955. Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. Fue un hombre introvertido, tímido y enigmático. En sus obras existe una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y posteriores a la Revolución Mexicana. Sus historias presentan diversas situaciones socioeconómicas de pueblos con carencias, falta de oportunidades, soledad, relación entre la naturaleza y el hombre, formas de composición humana, ejemplos de relaciones entre el hombre y el mundo,
realidades concretas y medioambientales. En Nos han dado la tierra, el cuento que leeremos hoy, se plantea que la cultura agraria y especialmente de tradición oral ha sido marginada. El relato está asociado con una visión que trata de comprender cómo se concibió el proceso modernizador agrario luego de la Revolución Mexicana. Nos han dado la tierra, un fiel exponente del estilo de Rulfo y su compromiso social de denuncia y crítica al poder. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino de sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo, hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: son como las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo los cuento, 2 delante, otros 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo, somos 4. Hace rato, como eso de las 11, éramos 20 y tantos, pero punito, punito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice, puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas y pensamos, puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas, por eso a nadie le da por platicar. Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más. No llueve. Ahora si se mira al cielo se ve la nube aguacera corriéndose muy lejos a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve, Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andando. Se me ocurre eso. De haber llovido, quizás se me ocurriera otra cosa. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover. No, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni pájaros, no hay nada. A no ser unos cuantos huizaches, 3 peleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas. A no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los 4 a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con la 30 amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo, ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos, pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. Nos dijeron, del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos, ¿el llano? Sí, el llano, todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río.
del río para allá, por Las Vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas, y las parraneras y la tierra buena. No este duro pellejo de vaca que se llama el llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo: no se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Es que el llano, señor delegado, son miles y miles de yuntas. Pero no hay agua, ni siquiera para hacer un buche hay agua. ¿Y el temporal? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. Pero señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No queremos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla y ni aún así es positivo que nazca nada, ni maíz ni nada nacerá. Eso manifiéstelo por escrito y ahora váyanse. Es al latifundio al que tienen que atacar, no al gobierno que les da la tierra. Espérenos usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el centro. Todo es contra el llano. No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho. Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Pero él no nos quiso oír. Así nos han dado esta tierra, y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí, ni sopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando la carrera, tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. Melitón dice: esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice: ¿qué? Yo no digo nada, yo pienso. Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir: servirá de algo, servirá aunque sea para correr yeguas. ¿Cuáles yeguas?, le pregunta Esteban. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Ahora que habla me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo y debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto: oye, Esteban, ¿dónde pepenaste esa gallina? Es la mía, dice él. No la traías antes. ¿Dónde la mercaste, No la merqué, es la gallina de mi corral. Entonces te la trajiste de bastimento, ¿no? No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. Por eso me la traje. Siempre que salgo lejos cargo con ella. Allí escondida se te va a ahogar. Mejor sacala al aire. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego dice: estamos llegando al derrumbadero. Yo ya no oigo lo que dice Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea a cada rato para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de mulas lo que bajara por allí, pero nos gusta llenarlos de polvo, nos gusta. Después de venir durante 11 horas pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes, las casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora, los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros, y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Le desata las patas para desentumecerla y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites. Por aquí arriendo yo, nos dice Esteban. Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá arriba. Esto fue el cuento de Juan Rulfo, Nos han dado la tierra, del libro El llano en llamas. Vamos a conocer un movimiento artístico puramente latinoamericano. Pinturas que encontraron en las paredes su lugar de expresión. Habitan paredes, les dan contenido y sentido. En los años posteriores a la Revolución Mexicana, de la mano de un grupo de pintores y pintoras, surge en México el muralismo.
El ferviente deseo de estos artistas intelectuales por una verdadera transformación buscaban una revolución social, política y económica. Participaron en la construcción de una nueva identidad nacional. Buscaban consolidar los ideales sociales creados en la revolución, destacando el nacionalismo dentro de su arte, además de cambiar las ideas raciales preexistentes contra, en ese momento los indígenas. David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Aurora Reyes, Rufino Tamayo, como principales exponentes que lograron cambiar en muchos la manera de pensar acerca de los indígenas mexicanos. Muchos incluían ahora problemas de relevancia social en sus pinturas y buscaban con su arte comunicar pensamientos, así como provocar conciencia social. Estas ideas llegaron a Argentina de la mano de Siqueiros, quien vivió en nuestro país entre mayo y diciembre de 1933 y a partir de pintar un mural de forma privada, se conoce con Antonio Berni, Juan Carlos Castanino y Lino Eneas Spilimbergo. El diálogo artístico ocurre, las ideas trascienden fronteras y las obras de todos estos artistas se enriquecen a partir de esos encuentros. Gran parte del territorio latinoamericano necesitó siempre que los artistas usaran su arte como medio de expresión para transmitir ideas de vanguardia y de lucha de los sectores invisibilizados por el sistema. El muralismo de México expresó en las paredes la realidad social de su país. Cualquier mural mexicano cuenta una historia profunda que se arraiga en sus pueblos originarios, en la revolución, en los trabajadores del campo y en magníficos artistas. ¿Hay una pionera feminista dentro del movimiento del muralismo mexicano? Cuando se habla de exponentes de muralismo, vienen a nuestra mente referentes masculinos del movimiento. Sin embargo, también se destacó una talentosa mujer mexicana llamada Aurora Reyes. Y se la consideró pionera feminista en el muralismo porque además del arte incursionó tanto en lo político como en lo social en pro de la mujer. Pero ¿qué les parece si conocemos un poco la vida y obra de Siqueiros, uno de estos muralistas que vivió en Argentina y la historia de uno de sus murales? David Alfaro Siqueiros vivió en Argentina entre mayo y diciembre de 1933. Las condiciones políticas de la época impidieron que pintara en Buenos Aires uno de sus murales de realismo socialista. Recibió en cambio el encargo de un mural privado. Natalio Botana fue su mecenas. Representaba lo opuesto, millonario, burgués y excéntrico. Era el dueño y director del popular y prestigioso diario Crítica. Botana dio alojamiento a Siqueiros en su quinta Los Granados, en las afueras de Buenos Aires. Bajo la cocina de la quinta había un sótano, una cava de techo abovedado. Allí le encargó que pintara su mural privado. Siqueiros convocó para ayudarle a los pintores argentinos Antonio Berni, Juan Carlos Castanino, Lino Spilimbergo y al escenógrafo uruguayo Enrique Lázaro. Trabajaron durante meses, con muy mala iluminación, y el resultado no se parece en nada a lo que Siqueiros había pintado. Botana murió en un accidente de tránsito en 1941. Su mansión fue vendida. Los nuevos propietarios no aprobaron el mural y lo llamaron pornográfico. Pasaron las décadas, se sucedieron los dueños, al fin la mansión quedó abandonada. En 1989, como un signo de la nueva década, un empresario, Héctor Mendizábal, decidió hacer negocio con el mural, exhibiéndolo por el mundo, pero no resultó y la obra llevó al empresario a la quiebra. En el 2007, por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a su par mexicano, el presidente Felipe Calderón, en vista de los festejos de ambos bicentenarios, crearon una comisión de recuperación del mural, declarado Bien Histórico Nacional. Actualmente se exhibe en el Museo de la Casa Rosada. Vamos a entrevistar ahora a Gerardo Cianciolo, muralista, docente de pintura y director de la Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano. La verdad es que todavía no sé cómo hacen para pintar a esas escalas tan grandes, pero sí sé que hay distintas técnicas y que el objetivo es el de generar un gran impacto visual. Y justamente sobre todo esto lo voy a consultar ahora a nuestro próximo invitado. Bueno, hola a todas y todos. Mi nombre es Gerardo Cianciolo, soy artista plástico, muralista y profesor de mural.
y trabajo en una escuela de Bellas Artes. Tenemos el agrado de conversar con alguien que sabe mucho de murales y de su importancia. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. ¿Cómo nace su pasión por pintar murales? Bueno, mis ganas de salir a pintar murales nace cuando era estudiante de Bellas Artes. Mi idea siempre fue poder comunicarme con la gente y a través del arte, y me pareció que el muralismo era una de las lenguajes o de las formas más interesantes y mucho más abarcativas para la comunicación dentro de lo que son las propuestas en las artes visuales sobre todo. Y bueno, empecé estudiando Bellas Artes y a la par empecé a practicar esto del mural, de pintar en las paredes, de esa idea de una dimensión gigantesca, y realmente me apasionó mucho y aparte poder transmitir a través de los colores ideas y propuestas que la misma gente me va dando en los diferentes lugares donde yo trabajo, por ejemplo, clubes de barrio, escuelas, trabajar con los estudiantes y que me tiren ideas como para poder transmitir a través del mural sus inquietudes, sus propuestas. Y bueno, nace un poco desde mi rol de estudiante en su momento, y ya después como profesor y como artista. Me apasionó toda la idea de poder generar un espacio que no va a quedar en una sola persona, sino que va a formar parte de toda la gente del barrio, de la escuela, donde se haga el mural. ¿Un mural puede ser pintado por una sola persona? Un mural en realidad se pinta entre... Hay varios responsables del mural. O sea, está el que puede hacer el proyecto, el que puede hacer el dibujo, lo que se llama el boceto, pero eso no alcanza si no se trabaja con el conjunto del espacio donde va a estar ese mural. Uno puede tener un equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo son compañeros que te ayudan, y después está la gente del barrio, la gente de los clubes, la gente del lugar donde se hace el mural, que te aporta temas, te aporta ideas, pueden trabajar con vos, te pueden ayudar. El mural es un trabajo colectivo, no es de una sola persona. ¿Siempre los murales conectan el arte con la denuncia social? El muralismo en sí, y como toda expresión artística, es un hecho político en sí mismo, ¿no? A veces el muralismo sí tiene una carga de compromiso social y político más importante porque está en un entorno comunitario. Entonces genera una comunicación con el espacio que tiene este vínculo de el compromiso social, estético, lo político. Trabaja sobre las problemáticas sociales, trabaja sobre los logros y las festividades, sobre la reivindicación de hechos históricos o acontecimientos barriales. Bueno, hay un montón de temáticas que lo hacen en sí político porque implica un diálogo de la imagen con el entorno social donde está el mural. No siempre, porque a veces hay murales que son más abstractos o murales que son más decorativos, pero no dejan de tener igualmente, por ser de esa manera, un trasfondo político. A veces hay murales que dicen un montón de cosas y hay otros que no dicen mucho porque cumplen una función, como te decía recién, más decorativa, pero casi siempre, y lo que es la historia latinoamericana, lo que es, si uno recorre todos los países de Latinoamérica donde existe el muralismo, el trasfondo social y político está muy presente, porque cumple una función, como te decía, social, reivindicativa, estética, que vincula a todo lo que es la esencia, en este caso de Latinoamérica, donde el muralismo está muy fuerte y muy presente en todos los países. Agradecemos este viaje artístico gigante por el que nos has llevado y que nos hayas brindado tu arte y obviamente tu conocimiento. Y bueno, quizás lo motive para un futuro animarse a hacer un mural. Así que nada, les mando un saludo grande y muchas gracias.
Lila Downs, una cantante, compositora, productora, actriz y antropóloga mexicana que además de cantar en español y inglés también interpreta melodías en diversos idiomas nativos de su país, como mixteco, zapoteco, maya y hasta náhuatl. Reivindica sus raíces mexicanas y de los pueblos originarios, además de la música regional de Oaxaca. Los invitamos a escuchar el tema Zapata se queda, donde recoge la historia de Emiliano Zapata, héroe de la Revolución Mexicana. En esta primera parte del siglo XX, en la República Argentina, vimos que se ganaron derechos civiles y laborales, pero también conocimos otros inventos y movimientos culturales. Ahora escuchamos a los chicos y las chicas que tienen todo tipo de cosas para decir sobre estos momentos del siglo XX. ¿Cómo te imaginarías una vida sin antibióticos o sin aviones? Yo creo que sin aviones podría estar bastante bien porque yo no creo que sea tan importante, pero sin antibióticos sería mucho más complicada la cosa porque estaría corriendo peligro la salud. Si no hubieran creado el antibiótico, todos nosotros tendríamos enfermedades que nos llevarían a la muerte. Y si no hubieran creado los aviones, no podríamos viajar al exterior y conocer nuevos lugares. Sin antibióticos no creo que sea fácil, no me lo imagino, porque tenés fiebre o te agarra alguna enfermedad y no te la podés curar. No sé, es medio raro, pero no me lo imaginaría normal, por decir así. Sin aviones no podés ir a otros continentes, tendrías que ir en barco, pero sería muy difícil, así que raro, me lo imaginaría medio raro, fuera de lo común. ¿Qué te parece que son los derechos y obviamente para qué sirven? Los derechos son... no sé cómo explicarlo. Los derechos son, bueno, poder expresar, poder decir lo que uno piensa y eso. Los derechos son un conjunto de normas y sirven para mejorar la convivencia en la sociedad. Sirven para, o sea, es como la libertad, digamos. Vos podés opinar, decir lo que vos quieras, con tal o sea, derecho, poder opinar y hacer las cosas que vos quieras, obviamente no yéndose a los límites, o sea, de las cosas malas no. Me parece, eso es lo que yo pienso, esos son los derechos. Que la persona pueda ser libre sin hacer maldades, me parece a mí, no sé. ¿Viste alguna vez un mural o tenés alguno cerca de donde vivís? ¿Qué te provocan esas grandes obras de arte? Sí, he visto y yo creo que es algo muy lindo que creo que dura muchas horas en hacerse y es una gran arte. Y también es como que vos, en vez de pagar un boleto, ponele para ir a un museo, podés ir a la calle y seguir teniendo la misma obra de arte, por ahí con distinto significado, pero es mucho más libre, yo creo. Sí, hay un mural que es muy representativo, que hay dos bailarines de folclore, que el folclore es nuestra cultura. Y lo que me provoca es admiración por esa persona a la que hace esa obra. Conozco, que yo me acuerdo de dos, uno acá al frente, en la plaza, que es como una virgen, un mural, y otro, no sé, es un lugar de acá de Villa María, que se llama Santos, que es donde trabaja, es todo mexicano, así, y en las paredes hay así luchadores mexicanos, así, y a mí me provoca como, ¿cómo decir?, que te quieren expresar algo, ¿entendés? Quieren como, eso, qué sé yo, a mí me parece, a mí eso, capaz estoy diciendo cualquier cosa, que te expresan algo con esa pintura. La mayoría, capaz que algunos nada que ver.
pasa, Lu? ¿Te sentís bien? Sí, es que todavía no puedo creer todo lo que viene pasando en este siglo XX. Tiene razón el discépolo en el tango, loco. Qué cambalache todo esto. Lo vertiginoso y convulsionado, el surgimiento de movimientos, descubrimientos y revoluciones son términos que definen al siglo XX. Igualmente es como estar viendo una maratón de series súper atrapantes y de distintos géneros. No puedo esperar para el próximo capítulo, pero también me muero de tensión entre capítulos. Vamos a dejarles a los chicos y chicas una pregunta de cierre, como siempre. ¿No te parece mucho con todo lo que pasó en el programa de hoy? No, una linda pregunta hace bien. ¿Qué nos dicen las grullas?